El tema se llama Creciendo en mi vida espiritual. Y sabes algo, todo lo que es sano y todo lo que tiene vida por ley tiene un proceso de crecimiento, ¿verdad? O sea, todo en esta vida tiene un proceso de crecimiento. Nace, crece, se reproduce y muere. Todo. Nosotros como hijos de Dios, cuando lo conocemos a Él, de la misma manera entramos en un proceso de crecimiento. Y es importante crecer. De hecho, esta enseñanza es la introducción para 3 enseñanzas más que vamos a ver adelante, para 3 predicaciones más que vamos a ver adelante, que acerca de qué es lo que usa Él para ayudarnos a crecer, que es su palabra, que es los problemas y las tentaciones. Entonces, esto lo vamos a ver como una introducción, pero es algo acerca de entender que tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿por qué es importante crecer en nuestra vida espiritual? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. En Efesios capítulo 4 dice algo muy interesante de cómo el Señor viene y entrega dones a los hombres. Y hay unos dones que Él entrega para el trabajo en su iglesia, que los conocemos como los 5 ministerios mayores. ¿Cuántos se lo saben? Que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos ministerios Él los estableció dentro de su iglesia universal para traer crecimiento a la iglesia. Desgraciadamente, hoy en día se ha malinterpretado lo que es esto. Y muchos, en lugar de buscar ser una bendición para la iglesia, buscan cómo ser bendecidos y aprovecharse de la iglesia. Pero bueno, ese es otro tema. Pero a final de cuentas, estos ministerios, estos regalos de Dios para la iglesia fueron puestos para atender, cuidar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo escribe esto y él lo dice claramente. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Ese trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Entonces, si se da cuenta, yo como pastor, como maestro en la congregación, como pastor y maestro en la iglesia, estoy puesto aquí para ayudarle a usted a que crezca, a que madure en su vida como creyente y pueda reflejar el carácter de Cristo. Es por eso que nuestras enseñanzas como iglesia no están conducidas a entretener o a informar, sino que estamos buscando una transformación. Hay algo que decimos continuamente y es: no hemos venido para ser entretenidos, hemos venido porque queremos ser transformados. Y eso es algo que debemos entender. Dice el versículo 14, así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier corriente nueva de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Entonces, el cuerpo de Cristo va siendo edificado, va siendo enseñado, y así ellos van adquiriendo el conocimiento y el carácter de cómo vivir esa nueva vida en Yeshua. Y termina diciendo el versículo 15, por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad, ¿cómo? Con amor. Entonces, esto es algo muy fundamental, básico en la vida de todo creyente, entender quién nos llamó y a qué nos ha llamado. Y entonces, como primer punto, es importante que entendamos esto: Dios quiere que crezcas. ¿Cuánto lo creen?
Dios quiere que crezcas. Él quiere que tú te desarrolles y que crezcas. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos el carácter de Yeshua en nuestras vidas. Él quiere que crezcamos y desarrollemos ese carácter de Yeshua en nuestras vidas, que podamos ser como Él. ¿Saben algo? Pero lamentablemente millones de creyentes en todo el mundo envejecen, pero nunca maduran. O sea, hay muchos creyentes que en una iglesia crecen, tienen años allí, pero nunca maduran. Su vida sigue siendo una espiritualmente, emocionalmente incluso, sigue siendo una vida de un niño berrinchudo. Un niño berrinchudo, un niño que se queja, un niño que nada más está queriendo recibir su papilla, pero no es capaz de madurar y buscar ser un instrumento de bendición en la obra. Están atascados en una infancia espiritual perpetua. Son creyentes que permanecen espiritualmente en pañales y con zapatitos tejidos. ¿Por qué? Porque no han entendido que se trata de un crecimiento espiritual. Nunca, ¿cuál es el problema? Nunca tuvieron la intención de crecer espiritualmente. Se conformaron con asistir a una iglesia cada 8 días. Se conformaron con asistir a un grupo religioso. Se conformaron con cantar. Se conformaron solamente con escuchar, pero nunca tuvieron la intención de crecer. Y eso es algo lamentable, porque hay que entender entonces que el crecimiento espiritual no es automático, requiere compromiso intencional. El crecimiento espiritual no es automático. ¿Qué se requiere? Un compromiso intencional. O sea, yo debo de tener la intención de crecer. No creas que solamente por asistir a una iglesia vas a crecer espiritualmente. No creas que solamente por asistir a unas reuniones vas a crecer espiritualmente. Incluso puedes llegar a tener mucho conocimiento, mas ello no quiere decir que has crecido espiritualmente, porque conocimiento no es sinónimo de crecimiento espiritual. Es algo muy diferente. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando de una manera de vivir el carácter de Yeshua manifestado en nuestras vidas. Entonces, debes de hacer esto, mira, debes desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. Porque si no, de lo contrario, nos convertimos como en aquellas personas que solamente desean hacer algo en la vida y nunca logran nada porque solamente hay un deseo. Y recuerda que es la dirección que tomas lo que determina tu destino y no la intención. Tú puedes tener muy buenas intenciones, pero lo que va a determinar a dónde llegas es la dirección que estás tomando, la intención, la decisión que tomas hacia dónde te vas a dirigir. Y entonces, por eso es que decimos que el crecimiento espiritual no es algo automático. El hecho de que tú te reúnas en una iglesia no quiere decir que automáticamente ya vas a ser diferente. Tiene que haber una intención. Y una intención. Entonces, por eso es importante entender que el discipulado es el proceso de convertirnos más semejantes a Yeshua. Y siempre empieza con una decisión. Entonces, el discipulado es un proceso. No creamos, hay muchos que creen que el discipulado es una serie de clases que se les da a los creyentes cuando se convierten o cuando llegan a una iglesia. Y no, déjeme decirle algo, el discipulado dura toda nuestra vida, porque toda nuestra vida estamos aprendiendo, comprendiendo cómo debe de ser nuestra vida en Él.
Siempre aprendemos. Entonces, el discipulado no es una serie de enseñanzas que se le da al principio a un creyente. El discipulado es algo que va transformando tu vida cada día hasta el fin de tus días. ¿Por qué? Porque cada día vamos aprendiendo a ser más como Él. Y el discipulado es llegar a ser como nuestro Salvador Yeshua. Entonces, Él nos llama y nosotros respondemos. ¿Se acuerda cuando en la palabra Él viene y llama a los discípulos? Viene y los llama y les dice, ven y sígueme. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Cuando llama a Mateo, viene y le dice, ven y sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó todo y lo siguió. Cuando les dice a sus discípulos que estaban pescando, síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron sus barcas y sus redes y entonces lo siguieron. Entonces, Él nos hace el llamado, pero a final de cuentas, tú y yo debemos determinar seguirle para ser como Él. A muchos creyentes Él los ha llamado y sí, vienen a Él, pero no deciden seguir sus pasos, sino simplemente quedarse sentados en una silla, en una congregación cada 8 días. Y nunca hay un crecimiento. Son esos bebés espirituales que se la pasan nada más a gugu tata. No enseñan, no tienen un ministerio, no se desarrollan. Son bebés espirituales. Tuvieron un llamado de parte de nuestro Salvador, de parte de Dios. Fueron alcanzados, pero no han tomado la determinación de seguirle para ser como Él. Para ser como Él. Entonces, cuando estos primeros discípulos tomaron esa determinación de seguir a Yeshua, no entendían del todo lo que requería el seguirle, lo que implicaba el seguirle, sino que en la medida que empezaron a seguirle, se dieron cuenta que había sufrimiento, que había dolor, que tenían que renunciar a muchas cosas. Pero a final de cuentas tomaron la determinación de seguirle para convertirse en sus discípulos. Y entonces nada le da más forma a tu vida que el compromiso que asumas. ¿Qué compromiso estás asumiendo en tu vida? ¿Por qué? Porque el compromiso que tú asumes en la vida puede llevarte para desarrollarte o para destruirte. Pero en ambos casos va a definir qué va a suceder con tu vida. ¿Por qué? Porque llegamos a ser lo que nos comprometemos ser. Llegamos a ser lo que nos comprometemos ser. Lo que tú te comprometes ser es lo que vas a llegar a ser en tu vida. Las personas indecisas, las personas que son como la ola del mar, que van y vienen, que no tienen una decisión clara en su vida, nunca logran hacer nada de su vida. Tienen días en los cuales hay mucho entusiasmo y dicen, sí, lo voy a hacer, te voy a servir, voy a estudiar, le voy a echar ganas en el trabajo, voy a crecer, le voy a echar ganas en mi familia, en el matrimonio, con mis padres. Pero cuando se les pasa esa emoción, lo vuelven a dejar todo atrás y vuelven a tirar todo lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque no es gente de compromiso. Se requiere compromiso en lo que tú te conviertes, en lo que tú te comprometes, te vas a convertir. Y ¿sabes algo? El punto es que cuando a la gente se le quiere llevar a ese compromiso, la mayoría de las personas pierden el propósito de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque no se quieren comprometer. O sea, yo quiero ser creyente, pero nada más quiero ir a la iglesia los domingos, y eso sí tengo chance. O sea, si no tengo chance, pues ni modo, no voy. Yo quiero ser un hijo de Dios, pero no quiero que me presionen, que a leer la Biblia, que a orar. Yo no quiero eso. Que me presionen a servir. No, yo no quiero eso. Yo nomás quiero asistir y ya.
¿sabes algo? Nunca vas a llegar a ser nada. Porque para ser un discípulo de Yeshua HaMashiach, tienes que adquirir un compromiso. Como todo lo que se elige hacer tiene consecuencias eternas, será mejor que elijas con sabiduría qué vas a hacer de tu vida. ¿A qué te vas a comprometer en tu vida? ¿A qué te vas a comprometer? Dentro de todos los ministerios en la iglesia hay gente que está bien comprometida y siempre está ahí al pie del cañón. Y hay otros que si pueden lo hacen y si no, no. Hay gente que está buscando pretextos para no hacer algo, mientras hay otros que buscan cómo hacerlo en medio de la tragedia. ¿De cuáles eres? Eso depende del compromiso que tengas. Por ejemplo, las personas que están comprometidas con su trabajo nunca faltan al trabajo, llueva, truene o relampaguee. Pero como en la iglesia no tienen un compromiso, pues no vienen cuando no tienen ganas, cuando no quieren, cuando tienen flojera, ¿cierto? Porque no hay ¿qué? Compromiso. Tú te vas a convertir en lo que te comprometas. Por eso es importante entender lo siguiente: el papel de Dios y el tuyo en este crecimiento espiritual. Es bien importante el papel de Dios, el papel del Espíritu de Dios en tu vida, pero también lo que tú tienes que hacer, y es entender esto. Miren, ser semejante a Yeshua es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él tomó y dependas de su Espíritu para ayudarte a cumplir con esas decisiones. Cuando se trata de tomar decisiones en medio de los problemas o en medio de las pruebas, yo siempre me acuerdo de él. Me acuerdo de él cuando él dijo: vine para hacer la voluntad de mi Padre y no la mía. Y me acuerdo mucho cuando esa última noche estuvo en el monte de los Olivos y él les dijo a sus discípulos: mi alma está angustiada, ¿cómo? Hasta la muerte. Y entonces se fue a orar, y cuando estaba orando le decía: Padre, me siento tan mal, me siento tan afligido. Si es posible, no permitas que pase por este sufrimiento, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque para eso había venido. Le dolía, pero a final de cuentas él reconocía algo y tenía una determinación, un compromiso, una decisión en su vida, y era llegar hasta el fin para cumplir los planes y propósitos de aquel que le había llamado. Y eso es algo que nosotros debemos de entender también, que se trata de ello. Por eso es que decimos que se trata de ser semejantes a Yeshua en las mismas decisiones que Él y depender de su Espíritu, porque Él es el que nos va a ayudar a cumplir esas decisiones. Entonces, cuando decidas con seriedad llegar a ser semejante a Yeshua, deberás empezar a actuar de una manera diferente, de una manera nueva. No puedes seguir siendo igual. No puedes seguir viviendo con los mismos patrones. No puedes seguir viviendo con ese mismo carácter, con esa misma niñería. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. ¿Me doy a entender? Díganme amén, aunque sean los que están aquí, o ouch. Así es. Entonces, cuando decidas esto, deberás empezar a hacer un cambio en tu manera de vivir, una manera nueva. Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar
intencionalmente tu manera de pensar. Tienes que empezar esto en tu vida y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el problema. Ahorita lo vamos a desarrollar. Entonces, ya no lo había puesto eso, y cambiar tu manera de pensar. Fíjense bien, tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. ¿Lo recuerdan por qué? Porque nuestra manera de pensar determina nuestra manera de vivir. ¿Sí? Entonces, podrás estar seguro de que el Espíritu de Dios te ayudará con tales cambios. O sea, no estás solo. Puedes estar seguro y confiado de que el Espíritu de Dios te va a ayudar para que tengas esos cambios en tu vida. Pero ¿de qué se trata? De depender de Él y no de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles por naturaleza. Tendemos al pecado por naturaleza. Tendemos a hacer lo malo por naturaleza. Por eso es que lo necesitamos a Él. Entonces, fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, la segunda parte. Dice, ocúpense seriamente de su salvación con profundo respeto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar? Ocuparnos seriamente de nuestra salvación con profundo respeto. Cuando aquí habla de ocuparse de la salvación, está hablando de trabajar en nuestra fe, de trabajar ahora que somos salvos. Dice claramente el versículo 13, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen ¿qué? Hacer lo que a Él le agrada, y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Les da el poder para que lo hagan. Entonces, vemos que Él pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, nos da el poder para poder hacerlo. Pero ¿qué dice claramente? Que debemos de ocuparnos. Este versículo muestra las dos partes del crecimiento espiritual. Ocuparnos y el desear hacer. Ese es el papel que desempeña Dios en nuestras vidas, el desear hacer. Ahora, si se fijan, en una parte nos corresponde a nosotros, que dice, ocúpate. Y en la parte que del Espíritu de Dios dice que Él pone en nosotros ese deseo de hacerlo. Entonces, por lo tanto, debemos entender esto, que el crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente oramos y solamente cantamos y le decimos, muévete en mí, tócame, haz esto en mí, haz esto en mí. Ok, pero ¿qué estás poniendo tú de tu parte para hacerlo? Apagas la televisión, apagas el celular, apagas la computadora, te quedas callado cuando hay que quedarse callado, no vas a ese lugar a donde no tienes que ir. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces, debes de entender que no es el resultado de que me pongan las manos y oren por mí. ¿Cuántas veces han puesto las manos sobre nosotros y han reprendido toda obra del diablo, verdad? Y así muchísimos creyentes y ponen las manos y los liberan y le sacan el chamuco y se revuelca y sigue igual. Sigue igual. Y le imponen las manos y se cae y hasta echa baba con espuma, ¿no? Y sigue igual, se sale ese día y llega a su casa a pelear, a maldecir. Sigue igual. Entonces, ese cambio tiene que ver con ocupar en hacer esa obra y tiene que ver con ese deseo que Dios pone en nuestras vidas. El Espíritu de Dios trabaja entonces con nosotros, no simplemente en nosotros. Cuando entonces hablamos de ocuparse,
debemos entender que el crecimiento no está condicionado para la salvación. Ya somos salvos por Él. Entonces, este versículo muchas veces se malinterpreta porque en la Reina Valera dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y entonces dicen, ya ves, tienes que ocuparte en ella porque si no la puedes perder. Cuiden, ¿verdad? Dice, cuiden de su salvación con temor y temblor. Pero ¿saben algo? Este versículo, escrito para los creyentes, no se refiere a cómo ser salvos, sino a cómo crecer en nuestra salvación. ¿Cómo crecer ahora que somos salvos? Se refiere a ello entonces. No dice trabajen para su salvación. Dice ocúpense en su salvación. Entonces, no se le puede agregar nada a lo que ya hizo Yeshua por nosotros. Él ya nos salvó. Ahora ocupémonos en esta salvación. Ahora ocupémonos para lo cual fuimos salvados. Para hacer las buenas obras que Él ya había preparado de antemano. ¿Recuerdan Efesios? No fueron salvos para hacer, no somos salvos por hacer buenas obras. Fuimos salvados para hacer buenas obras. Entonces, es importante entenderlo. Dios nos ha dado una nueva vida. Ahora somos responsables ¿de qué? Desarrollarla. Esa nueva vida que tienes en Él, ¿cómo la estás viviendo? ¿Cómo la estás desarrollando? Con profundo respeto a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dado algo maravilloso, nos ha dado una oportunidad maravillosa y es el tener una nueva vida. Por eso es con temor y temblor, con respeto por lo que Él nos ha dado. Eso quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual muy en serio. Toma en serio tu nueva vida en Cristo. Por eso dice, ocúpate de esta nueva vida con temor y respeto. Tómalo en serio, no lo tomes como un juego. Tómalo en serio tu nueva vida en Él. Entonces, si tú no tomas tu vida, tu nueva vida en serio, si lo tomas como algo pasajero, como algo ocasional, tu crecimiento espiritual nunca será el que Dios espera. Nunca vas a tomar las decisiones correctas en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, esto es algo fundamental. Cambia tu piloto automático. Cambia tu piloto automático. ¿Sí sabemos lo que es el piloto automático? El piloto automático es cuando tienes algún programa o algún vehículo que se puede programar y le pones ahí lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, los aviones tienen un piloto automático que los programas a qué velocidad y a qué altura tiene que ir y le presiona eso y durante todo el tiempo que el piloto quiera va a ir así. ¿Por qué? Porque puso un piloto automático. Y los barcos también tienen un piloto automático. Los botes tienen un piloto automático. Entonces debes entender algo. Para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. En nosotros como seres humanos hay un piloto automático. ¿Cómo es ese piloto automático en nosotros? Por ejemplo, ¿cómo reaccionas cuando alguien te agrede? Eso es un piloto automático. El cómo reaccionamos, ¿no? Cuando vas manejando, ¿cómo reaccionas cuando alguien se te avienta? Cuando alguien se te cruza. Eso es un piloto automático. Cuando en casa tenemos problemas, ¿cómo reaccionamos? Eso es un piloto automático. Entonces, todos tenemos un piloto automático por naturaleza, pero desgraciadamente ese piloto automático tiende al mal, tiende al pecado, tiende a lo incorrecto, nuestro piloto automático. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza pecadora, por lo tanto, tendemos a lo negativo, tendemos a hacer lo incorrecto. Detrás de todo lo que haces,
Detrás de todo ello hay pensamientos. Hay pensamientos. Entonces, fíjense bien en esto. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Lo vuelvo a repetir. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Entonces, lo que tú eres es la manifestación de lo que hay en tus pensamientos. Eso es la realidad de las cosas. Ahora, imagina un paseo en un bote y pones el piloto automático hacia el norte. Pero entonces te das cuenta que no quieres ir hacia el norte, sino que quieres ir al poniente. Y entonces tratas de cambiar el rumbo del piloto del bote sin cambiar el piloto automático. Y entonces lo que haces es que tomas el timón y con todas tus fuerzas le empiezas a girar. Y aunque es muy difícil, pero le pones todas tus fuerzas y poco a poco empiezas a lograr que el bote cambie de dirección. Poco a poco empiezas a lograr que ese bote cambie de rumbo, cambie de dirección. Ahora, fíjense bien en esto. Déjenles digo algo. Proverbios 4:23 dice algo bien interesante. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Dicen en otra versión, tengan cuidado de cómo piensan. La vida es modelada por sus pensamientos. Entonces, mucho antes, miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran, la palabra ya no lo enseñaba. Que el problema está en nuestra manera de pensar. Allí es donde radica el problema. Entonces, para esto es importante entender que hay dos posibles maneras de cambiar el rumbo del barco. Entonces, ese bote, tú lo quieres cambiar de esta manera. Una es tomar el timón y físicamente obligarlo a que se dirija en la dirección opuesta. Entonces, ya estás logrando que cambie de dirección y estás logrando que avance hacia el poniente, pero estás metiendo todas tus fuerzas, estás metiéndole toda tu enjundia, estás sintiendo que cambia, pero ¿qué es lo que sucede? Que estás resistiendo, es una resistencia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y es algo loable, sí es cierto, es algo loable, pero ¿sabes algo? Tarde que temprano te vas a cansar y ¿qué va a pasar? Vas a soltar el timón y ¿qué va a suceder? Va a regresar a donde mismo. Es por eso que de repente nos encontramos con muchos creyentes que empezaron a cambiar en su vida, pero de repente se soltaron y regresaron a hacer lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque lo único que estaban haciendo era esforzándose, pero en sus fuerzas. Era presionando para tener un cambio. Vemos que eso a final de cuentas no tiene resultados. Al final vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad no han cambiado el piloto automático. Lo forzaron a cambiar, pero tarde que temprano se cansaron de ese esfuerzo y regresaron a lo mismo. Por lo tanto, hay otra posibilidad y es la segunda. ¿Y cuál es? Hay una mejor manera y más fácil de cambiar el piloto automático. ¿Cuál es? Tu manera de pensar. Es tu manera de pensar. Esa es la manera más fácil en la cual tú puedes cambiar el piloto automático de tu vida. Y es cambiando tu manera de pensar. Fíjense lo que dice la palabra en Romanos. Ya no cambió.
Dice la palabra en Romanos, capítulo 12, la segunda parte del versículo 2. Dejen que Dios los transforme en una nueva persona, cambiando su forma de pensar. Entonces, Dios te va a cambiar en una nueva persona, pero ¿qué es lo que va a hacer en ti? Va a cambiar tu manera de pensar. Va a cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el vino. Hay quienes han tenido problemas con el alcoholismo y entonces cuando huelen o cuando ven una botella de vino, se les hace hasta agua a la boca. Pero se están esforzando por no tomar. ¿Por qué? Porque saben que va a dañar su vida y su comunión con Dios. Y se esfuerzan por no tomar. Y ya tienen un mes sin tomar, tienen 2 meses sin tomar. Pero cuando les llega el olor, hasta con el olor se andan emborrachando. Pero tarde que temprano se cansan. ¿Por qué? Porque se estuvieron forzando su timón a cambiar de rumbo, pero nunca cambiaron su manera de pensar con respecto a ello. Entonces, cuando cambian su manera de pensar con respecto a ello, van a dejar de desearlo. ¿Cómo es esto? Bueno, dejen que Dios transforme en una nueva persona, los transforme en una nueva persona, cambiando su manera de pensar. Entonces vemos aquí básicamente que para que tú realmente puedas ser una nueva persona, tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. Ahora, fíjense bien, el primer paso en el crecimiento espiritual es empezar por cambiar la manera de pensar. ¿Qué es lo que piensas respecto a la vida anterior que estabas llevando? ¿Qué es lo que piensas con respecto al pecado? Si tú piensas que ese pecado no te hace daño, que ese pecado es rico y agradable, entonces tu manera de pensar te va a llevar a practicarlo. Aunque de repente te resistes y cambias el rumbo, pero tu manera de pensar sigue diciendo, ay, cómo extraño. Y tarde que temprano, vas a regresar a ello. Entonces, ese es el primer paso. El cambio siempre comienza en la mente. El cambio siempre comienza en la mente. La manera en que piensas va a determinar cómo te sientes. Déjenme ver si lo puse aquí. La manera en que piensas determinará cómo te sientes. Y cómo te sientes influirá en cómo actúas. En cómo actúas. Por eso hay personas que si se sienten enojadas, andan con su cara de limón chupado. O sea, su manera de pensar, lo que están pensando, lo que están sintiendo, los va a llevar a eso. Entonces, es muy importante entender esto. La manera en que piensas determinará cómo te sientes. Y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Entonces, lo piensas, lo sientes, lo manifiestas. ¿Se dan cuenta? Es algo que entra aquí, ¡pum! Lo siento y lo manifiesto. Y es allí donde está el problema. Y a veces nos justificamos y decimos, así soy. Así soy yo. No soy hipócrita. Bueno, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Por eso, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Efesios 4:23. ¿Cómo debemos de ser? Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Si no cambias completamente tu manera de pensar, tú no vas a poder tener una vida que agrade a Dios.
no vas a poder tener una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque es bien importante entender algo. Cambiar tu manera de pensar es esto, así se lo vamos a poner. La Biblia llama a este cambio de mentalidad arrepentimiento. En griego es la palabra metanoia, que significa cambia tu mentalidad, significa un cambio en la manera de pensar con respecto a la vida pasada. Entonces, cuando hablamos de metanoia o metanoeo, metanoia tiene que ver con cambiar tu manera de pensar respecto a esa vida que estabas llevando. De tal manera que ya no lo vas a ver como algo agradable, sino como algo desagradable. Y entonces puedes tener recuerdos de lo que hiciste en el pasado y ya no te vas a deleitar en ellos. El verdadero arrepentimiento es este. Miren, hay gente que se acuerda del pasado y se sigue deleitando en lo que hizo en el pasado. Y entonces dice, ay, me acuerdo de Carmelita. Ay, me acuerdo de Esperancita. Qué bárbara. No ha habido un verdadero arrepentimiento. Ay, cómo me acuerdo de las fiestas con mis cuates. Cómo me acuerdo de esa botellota de whisky, de tequila. Déjame decirte algo, ya no lo practicas, ya no lo haces, pero déjame decirte, en realidad no te has arrepentido, porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio en tu manera de pensar con respecto a ese pasado, de tal manera que puedes recordar ese pasado y decir, Padre, me avergüenzo de eso, perdóname. ¿Cómo fui a hacer esas tonterías, Señor? Eso es el verdadero arrepentimiento. Y entonces, como ya no te deleitas en ese pasado, no estás pensando en volver a hacerlo, porque tu manera de pensar ha cambiado respecto a ello. ¿Sí me doy a entender? Es así de práctico y sencillo. Entonces, cambiar tu manera de pensar tiene que ver con el arrepentimiento. Por eso el mensaje de nuestro Salvador, cuando comenzó su ministerio, fue arrepiéntanse y conviértanse. O sea, cambien su manera de pensar y de vivir. Ese fue el mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no vas a poder tener una vida nueva. Entonces, trata de ¿qué? De cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué no puedes cambiar? Porque no has tratado el problema desde su raíz. Y la raíz está en los pensamientos. Entonces, si no has tratado el problema desde la raíz, no va a poder haber un cambio. El cambio no se siente como algo natural. Hay que provocarlo, cambiando nuestra manera de pensar. Entonces, es importante entender algo. Fíjense en esto. Cuando hablamos de arrepentimiento en hebreo, la palabra es teshuvah, ¿verdad? Que es volver a Dios, volverse a Dios. Entonces, el arrepentimiento en el concepto hebreo, el problema en el concepto hebreo es que empezamos a dirigirnos hacia otro lado. Y arrepentimiento en el concepto hebreo es volvernos al Padre. El problema del hijo pródigo se fue de la casa del Padre, de la autoridad del Padre. Salió de la autoridad del Padre y se fue a pecar con mujeres, drogas, placeres. Y cuando terminó con los puercos, entonces es cuando él entendió y cambió. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Volveré con mi padre. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Teshuvah. Volvió al Padre, volvió a la casa del Padre y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como a uno de tus trabajadores, pero lo que quiero es estar contigo. No me quiero ir de tu casa.
No me quiero ir de tu autoridad. Quiero una vez más estar bajo tu autoridad. El problema del ser humano desde Adán es que renunciaron a la autoridad de Dios y quisieron gobernarse a ellos mismos. Ese es el problema del ser humano hoy en día también. Por eso tenemos que hacer Teshuvah, tenemos que hacer arrepentimiento, cambiando nuestra manera de pensar, volviendo al Padre. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, entonces, te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios. ¿Cómo es esa manera de pensar de Dios? O sea, con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás. O sea, tu manera de pensar está alineada con los planes y propósitos de Dios para tu vida. Tu manera de pensar ya no está alineada con lo que este mundo dicta, con los placeres de este mundo, con lo que tu carne quiere. Tu manera de pensar ahora está alineada con los planes y propósitos de Dios. Por lo tanto, estás viviendo una nueva vida en Él. Eso es lo que sucede. Entonces, fíjense bien en esto. Esto es lo que se nos manda en la palabra, Filipenses 2:5. Piensen y actúen como Cristo Jesús, como Yeshua, nuestro Mesías. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Pero ¿qué es lo que dice aquí Pablo? Piensen, por consecuencia, actúen como Yeshua, nuestro Mesías. Piensen y actúen como Él. Esa es la manera de pensar y de vivir que Él quiere que tengamos. Entonces, este mandamiento tiene dos facetas. La primera faceta de este cambio mental consiste en dejar los pensamientos inmaduros que son egoístas. Esos pensamientos que te llevan a ser egoísta, egocentrista, esos pensamientos inmaduros que hay muchas veces en nuestras vidas que no nos dejan acercarnos a Él. Ese es lo primero que tenemos que aprender a hacer. Es dejar eso. Fíjense lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra dice. 1 Corintios 14:20. Hermanos, no piensen como ¿qué? Como niños. No piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como un bebé. Un bebé no sabe lo que es la maldad. Por eso dice, sean como un bebé. Y en su modo de pensar, sean adultos maduros. O sea, no dice la Biblia que seamos como niños en nuestra manera de vivir siempre, sino en nuestra inocencia. ¿Por qué? Es importante entender esto. Los niños por sí mismos, en su naturaleza, son completamente egoístas. Solo piensan en sí mismos, en sus propias necesidades. Son incapaces de dar, solo pueden recibir, tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, hay muchas personas creyentes que nunca se desarrollan más allá de ese nivel. Siguen siendo niños en pañales. Este es el origen de una conducta pecaminosa, el seguir siendo como niños espirituales. Ahora, la segunda faceta para pensar como Yeshua consiste en esto, en que empieces a meditar con madurez, enfocándote en otros, no en ti mismo. El problema es cuando estamos pensando solamente en nosotros, en nuestra necesidad, en lo que queremos, en lo que deseamos, en lo que anhelamos, en lo que nos gusta, en lo que quiero hacer. Pero entonces cuando tú piensas más en los demás, puedes cambiar.
Es cierto que al principio de nuestra nueva vida en Cristo tenemos muchos errores y deficiencias, pero no tiene que ser así siempre. Por eso Pablo decía algo bien interesante en 1 Corintios 13:11. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño, pero ya de adulto dejé de comportarme como niño. Mas sin embargo, hoy en día vemos en las congregaciones, en las iglesias, gente madura, entre comillas, gente adulta que tiene años en el evangelio, que sigue hablando como niño, sigue pensando como niño, sigue razonando como niño. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su manera de pensar, porque no ha entendido lo que es la nueva vida en Cristo, en Yeshua, nuestro Mesías. Por lo tanto, no puede cambiar. Entonces, debes de entender que la madurez no consiste en el conocimiento bíblico que se tenga. Porque si se tratara de eso, ¿sabes algo? El diablo conoce la Biblia más que nosotros. ¿No? Yo he conocido muchísima gente que conoce la Biblia que, wow, te habla lo que dice Génesis, te habla lo que dice Apocalipsis, te habla lo que dice Proverbios, y conoce muchas doctrinas de la Biblia, pero su vida es un desastre. O sea que en realidad es gente que no ha crecido espiritualmente. Hacen unos megaberrinches que qué bárbaros. ¿Sí? Entonces, eso lo debemos de entender. Por lo tanto, la vida cristiana es mucho más que credos y convicciones. La vida cristiana incluye conducta y carácter. No es solamente conocimiento. Por eso muchas veces les digo, más te vale que conozcas un versículo de la Biblia y lo vivas, a que conozcas toda la Biblia y seas un inmaduro. Porque se trata de vivir lo que conocemos. Recuerde que el propósito de la palabra de Dios no es llenarnos de conocimiento, no es llenarnos de información. El propósito de la palabra es traer una transformación a nuestras vidas. Y eso es porque la palabra empieza a cambiar nuestra manera de pensar y por consecuencia nuestra manera de vivir empieza a ser diferente. Así es, de eso se trata. Entonces, nuestros hechos deben ser congruentes. Nuestros hechos deben de ser congruentes con lo que hablamos y con la manera en la cual vivimos, hermanos. El cristianismo no es una religión ni una filosofía, sino una relación y un estilo de vida. Eso es el cristianismo. La vida en Cristo, la vida en Yeshua, la nueva vida. De eso se trata. Una vida de relación como familia, como hermanos, pero entender que se trata de un estilo. Es un estilo de vida marcada por lo que dice la palabra. La palabra. Es decepcionante, triste ver cómo muchas iglesias se enfocan en mantener contenta a la gente, dándoles información. Se enfocan en mantener contenta a la gente y traen gente de renombre, cantantes que les canten y los entretengan, predicadores que vengan y les avienten unos buenos chistes y los hagan reír y los entretengan, pero esa gente nunca termina de cambiar. Por eso claramente lo decía desde el principio, Él dio dones, dio ministerios para la iglesia, para que los lleven a la madurez, para que les enseñen y cambien su manera de pensar. Por consecuencia cambiará su manera de vivir, y en esta vida, donde quiera que estemos, todos se darán cuenta que somos hijos de Dios, no por lo que decimos, sino por la manera en la cual vivimos. Eso es la vida del creyente. Eso es la vida del creyente. Entonces, es importante entenderlo. El centro de este estilo de vida
es pensar en los demás, como lo hizo Yeshua, en lugar de pensar en nosotros mismos. De eso se trata. Pensar en los demás es la esencia de ser semejante a Cristo y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. ¿Cómo vamos a saber cuando ya estás creciendo espiritualmente? Porque ya no estás pensando en ti nada más, estás pensando en ser de bendición para los demás. Ya no te emberrinchas cuando algo no te sale, ya no te enojas cuando alguien te trata mal, ya no te sientes cuando algo no sale como tú querías, sino que ahora estás buscando ser de bendición para los demás. Que tu vida sea de bendición para los demás. ¿Sabes cómo se llama eso? Ministerio, que es lo que veremos después. Entonces, es importante entender esto. Él quiere que crezcamos. Y quizás de repente parece difícil, pero ten ánimo. ¿Por qué? Esta manera de pensar es antinatural, va en contra de nuestra cultura, es rara y difícil. Afortunadamente tenemos ayuda. ¿Cierto que esta manera de vivir es antinatural? O sea, va en contra de lo que nuestra naturaleza carnal quiere e incluso va en contra de lo que es el modelo de este mundo. Va en contra de ello. Pero ¿sabes algo? No estás solo. Dice la palabra claramente en 1 Corintios 2:12. Dios nos ha dado su espíritu. Por eso nosotros no pensamos igual que las personas de este mundo. Así que deja que su espíritu trabaje con la palabra en tu mente y cambie tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y quiero dejarles para recordar este versículo que ya se los he dicho una y otra vez, que yo creo que ya lo sabemos. Romanos 12:2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Así que piensa por un momento, ¿qué áreas de tu vida tienes que cambiar? ¿En qué áreas de tu mente, en tus pensamientos tienes que cambiar y comenzar a pensar bíblicamente? Comenzar a pensar en la manera de Dios. Meditemos en ello y reflexionemos en ello. Y recordemos algo, esta enseñanza es la introducción para ver 3 temas más que veremos en las próximas semanas, que es lo que Él usa para cambiarnos. ¿Qué usa? Su palabra. ¿Qué usa? Los problemas. ¿Y qué usa? Las tentaciones y lo que viene a nuestras vidas. ¿Sale? Entonces, ¿qué les parece si oramos? Ahí en casita te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar juntos y a pedirle a Él que nos ayude. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor. Te damos las gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, porque este mensaje es un mensaje que nos ayuda a entender que no todo en la vida se trata de complacer nuestros deseos, sino que se trata de crecer espiritualmente, y para ello necesitamos que nos ayudes a cambiar nuestra manera de pensar, que trabajes en nuestra mente. Espíritu de Dios, ayúdanos por favor cada día, que cada mensaje, cada enseñanza, cada semilla que es lanzada a nuestras vidas pueda crecer y dar el fruto que te honre y te glorifique. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por la oportunidad de poder escuchar ese mensaje para nuestras vidas. Ayúdanos a ya no ser más como esos niños espirituales que necesitan que se les cambie el pañal, que se les dé bibi, sino que crezcamos y que seamos gente que anhelemos tu gloria, tu presencia, tu palabra, y que estemos dispuestos a entregar nuestra vida sirviendo a los demás. Gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice cada familia, cada hogar que nos están escuchando
y que ahí tu nombre sea glorificado. Por nuestro Salvador Yeshua te damos gracias y te lo rogamos. Amén. Amén. Familia, les mando un fuerte abrazo. La próxima semana nos estamos mirando ya aquí. Bendiciones, los amo.